Buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a esta tercera jornada del proyecto Compartiendo Salud 2.0, que gracias a Solifi Gencime hoy podemos realizarla. En esta sesión contaremos con la colaboración del doctor Villarrubia, hematólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, cuyo tema de la presentación es la actualización en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher presente y futuro. Después de su ponencia, podéis realizar unas preguntas que me las mandaréis a través de una herramienta que tenéis debajo de vuestras pantallas que se llama preguntas y respuestas. Yo las recogeré y se las transmitiré al ponente y él nos las contestará después. Sí que os pido que sean de una forma más generalizada. También os tengo que decir que esta sesión va a ser grabada con el único fin de poder luego divulgar esta información en nuestras redes sociales para compartir esta información. Pero antes de presentaros al doctor Villarrubia, quiero pasar la palabra a doña Marisol Prieto, presidenta de la asociación, que os quiere dirigir unas palabritas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes. Agradecer de antemano al doctor Jesús Villarrubia por su tiempo y dedicación hacia nosotros. Y nada, espero que todos os encontréis bien y ya le doy paso a Mónica para que le dé paso al doctor Jesús Villarrubia. Un saludo. Muchas gracias, Soledad, por tus palabras. Y ahora sí que voy a presentaros al doctor Villarrubia, como he dicho, hematólogo desde hace muchos años en el Hospital Ramón y Cajal, investigador en ensayos clínicos de la enfermedad de Gaucher. También ha sido creador de varios proyectos, entre algunos a destacar, sobre todo este último, que es con el nombre que se llama Prediga, que es un proyecto en el que han colaborado 34 hospitales de toda España y cuyo objetivo de este proyecto es identificar a enfermos de Gaucher, entre otras enfermedades lisosomales, con el único fin de tener un diagnóstico precoz y también dar la formación a médicos y radiólogos sobre la enfermedad de Gaucher y cómo tratarles. También es un gran colaborador de la asociación desde hace muchos años y desde aquí le tenemos que dar su agradecimiento por colaborar con la asociación y estar aquí agradeciéndonos su tiempo y sus experiencias. Y con esto ya doy paso al doctor Villarrubia. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero por la invitación y por participar en este nuevo tipo de reunión en la que yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando todos. Bueno, la idea que yo tengo es hacer un resumen, hacer una introducción en el tema de la enfermedad de Gaucher, tanto a nivel de presente como de futuro. Pero lo que más me interesa sobre todo es hablar del presente. Haré algunos comentarios de lo que está por venir, pero bueno, mi idea, ya digo, es no estar más de 15 o 20 minutos y luego dejar todo el tiempo que vosotros queráis para que me hagáis todas las preguntas y que lo hablemos un poquito entre todos. Así que voy a hacer una muy breve introducción de la enfermedad de Gaucher. Y la voy a aprovechar para comentaros un par de las terapias venideras, de las que están por venir. La enfermedad de Gaucher, que yo creo que casi todos conocéis, se debe a un cambio, a una mutación en un gen que está en uno de los cromosomas. Y este gen lleva todas las instrucciones para producir las distintas proteínas. Una de estas proteínas es esta que veis aquí, que es la glucocerebrosidasa, que es la que es deficiente en la enfermedad de Gaucher. Bueno, lo que ocurre con estos genes es que este gen lleva toda la información para producir esta proteína, esta enzima. El problema es que esta información, esta receta para construir la proteína está equivocada. Es una receta que está equivocada y que no nos dice, que no nos va a crear una enzima buena, nos va a dar una enzima deficitaria. Luego veremos cómo es.
Un comentario solo, porque luego no nos va a dar tiempo a hablar de ello, de lo que sería la terapia génica. Lo que consistiría la terapia génica, que es una terapia a la que todavía le queda un tiempo, sería este gen, esta enzima, esta receta que está equivocada, sería sustituirla, quitar la receta equivocada y poner un gen nuevo. Esto sería ideal porque sí que acabaríamos con el problema, pero esto es bastante complicado porque hay que introducir este gen con una serie de virus, etcétera. Y bueno, es una terapia que la tendremos en un plazo, yo creo, más bien largo. Como digo, lo que vamos a crear es una proteína, una enzima, que es esta que veis aquí, que se llama la beta-glucosidasa ácida, que está mal hecha porque hemos dicho que nos falla el gen. Y está mal hecha, está mal plegada. Las proteínas se tienen que doblar, se tienen que plegar y por el defecto este de que no funciona bien el gen, está mal doblada. Aprovecho para deciros que otra de las terapias que van a venir en un futuro y que ya las tenemos en parte, que lo habréis oído, serían las chaperonas. Las chaperonas consisten en otras proteínas que van a ayudar a que esta proteína que está mal doblada se doble bien, ¿vale? Entonces, el problema que tiene, y ya voy un poquito más rápido, es que esta enzima, esta proteína que no funciona bien, es la encargada de degradar, de eliminar una serie de macromoléculas. En el caso de la enfermedad de Gaucher, la macroproteína que tenemos que degradar es la glucosilceramida. Como no funciona bien la enzima encargada de degradarla, se va a empezar a acumular. Cuando se acumula, se va a acumular dentro de estas células, que estos son los macrófagos, y este acúmulo de esta glucosilceramida, de esta macromolécula, es la que nos va a dar lugar a toda la clínica que ya conocéis, de hígado grande, bazo grande, dolores óseos, afectación de la médula ósea, etc. Es decir, que el objetivo que nosotros nos tendríamos que buscar con los tratamientos es conseguir que esta glucosilceramida la vayamos a eliminar de alguna de las maneras que ahora veremos. Hablar de la enfermedad de Gaucher, del tratamiento de la enfermedad de Gaucher, es hablar bueno, pues una de las patologías que han tenido mayor éxito, desde luego, a nivel del mundo de las enfermedades lisosomales, ya que la enfermedad de Gaucher consiguió tener el primer tratamiento de una enzima en toda nuestra historia, de una enzima para el tratamiento de enfermedades lisosomales. Luego fueron viniendo otras muchas y luego, como veremos y comentaremos rápidamente, es, como digo, una historia de éxito terapéutico. Bueno, lo que hemos dicho que lo que tenemos que hacer es reducir esa macromolécula que se nos acumula, esa glucosilceramida. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si lo que nosotros tenemos es una enzima que no funciona bien, ya os he explicado que no se dobla bien, que no se pliega bien, pues nosotros podemos, y que la causa está en el gen, tendríamos que sustituir esta enzima deficitaria. Esto lo podríamos hacer con un trasplante de médula ósea, lo que pasa es que esto implica una serie de riesgos y se hacen muy poquitos casos, hablaremos de ello brevemente o luego en la discusión. Lo más normal es, si tenemos una enzima deficitaria, sustituir esta enzima y le ponemos al paciente una enzima nueva. O, lo que se ha adelantado, la terapia génica, quitar el gen defectuoso y poner un gen nuevo, quitar la receta equivocada y poner una receta nueva. Esto ya digo que es complicado y tardaremos un tiempo en verlo. Pero tenemos otra manera también últimamente de disminuir el acúmulo de esta macromolécula, que son las llamadas terapias de reducción de sustrato, que, como veremos más adelante, tienen la gran ventaja de que se pueden dar de forma oral. Las enzimas, como son proteínas, si las tomamos por boca se van a degradar en el estómago, como todas las proteínas, y por eso las tenemos que poner intravenosa. Y el otro tratamiento, que es el que os he adelantado, sería con chaperonas. Como las enzimas están mal dobladas, mal plegadas, nosotros podríamos poner otras proteínas que ayudasen a doblar bien estas enzimas. Y esto también se está trabajando mucho en ello y, bueno, lo veremos muy brevemente. Yo me he hecho una serie de preguntas que las voy a contestar de forma muy rápida porque obviamente no me va a dar tiempo en estos 15 minutos, 20 minutos máximo,
y luego vosotros pues me preguntáis todo lo que queráis. Yo quería ver, por ejemplo, cuándo hay que tratar la enfermedad, con qué hay que tratarlo, con qué dosis, hasta cuándo, si podemos cogernos algunas vacaciones terapéuticas y otros tratamientos y expectativas de futuro de los que diremos un poquito. Bueno, la pregunta que quizá nos podríamos hacer es si hay que tratar a todos los pacientes con enfermedad de Gaucher. Todos los pacientes que tengan una enfermedad de Gaucher tienen un resto de enzima. Unos tienen más, otros tienen menos, y hay un grupo de pacientes, lo digo por si lo veis alguna vez, que tienen un resto, una actividad enzimática suficiente como para que no sea necesario tratarlos en un principio. Estos pacientes hay que vigilarlos de forma muy frecuente y en algún momento quizá los tendremos que tratar. Por eso, en algunas circunstancias, ya digo, sobre todo en adultos, en niños es más difícil, hay alguna pequeña población de pacientes que veréis que no se trata. Fijaros qué cantidad de tratamientos tiene hoy la enfermedad de Gaucher. Yo me voy a centrar en este momento en los tratamientos que están aprobados en la Comunidad Europea, en España. Entonces, tenemos aprobados en primera línea, quiere decir que que hay que utilizarlos como primera opción terapéutica, 3 tratamientos. Dentro de las enzimas, tenemos 2 enzimas aprobadas, la imiglucerasa, el cerecime, que se aprobó en 1994, y la velaglucerasa, que es el Viprip, que se aprobó en 2010. Estas 2 enzimas, sin entrar luego en mucha disquisición, pero más o menos cumplen perfectamente su función. En los Gaucher siempre me voy a referir prácticamente siempre al Gaucher de tipo 1, el que no tiene afectación neurológica, y luego haré a lo mejor algún comentario, si nos da tiempo, al Gaucher de tipo 3. Pues estas 2 enzimas son las que tenemos en primera línea. Y luego tenemos la que llaman terapia de reducción de sustrato, que son unas moléculas más pequeñitas que veremos ahora cómo actúan y de las cuales la que está aprobada en primera línea, o sea que la podríamos utilizar o bien tratamiento enzimático o bien el Iglustat, este está aprobado en primera línea. Hay otra terapia oral de reducción de sustrato que es el Miglustat, el Zavisca, que se aprobó ya en 2002, pero este no está aprobado en primera línea, este está aprobado en segunda línea y que yo creo que en la actualidad prácticamente solo se usa en los Gaucher de tipo 3, como veremos más adelante. Y luego las otras terapias que estamos hablando, la de chaperonas, la terapia génica y otras terapias de reducción de sustrato. Unas palabras muy rápido de lo efectivo y los buenos resultados que hemos tenido con las terapias enzimáticas. En las terapias enzimáticas, estos son unos resultados que se publicaron con imiglucerasa después de 20 años de tratamiento. Fijaros que ya llevamos más de 20 años con este tratamiento. En resumen, lo que viene a decir es que se han conseguido, bueno, pues fijaros, una gran mejoría, estos en pacientes con hemoglobina, pacientes que tenían anemia, cómo han ido mejorando todo, bien pacientes con bazo o sin bazo, siempre ha tenido buenos resultados. Unos resultados también muy buenos, luego entraremos en ellos, en plaquetas, en recuperación de plaquetas, en disminución del tamaño del hígado, disminución del tamaño del bazo, incluso unos buenos resultados en la patología ósea, que es uno de los grandes problemas que tienen los pacientes con enfermedad de Gaucher. Luego veremos que hay un grupo de pacientes que a lo mejor los resultados óseos no son buenos. Esto es un tema que se ha discutido mucho, pero la verdad que en el momento actual, pacientes diagnosticados a tiempo y con las dosis adecuadas, la gran mayoría de los casos suelen responder bien al tratamiento enzimático. Estos son los resultados también a 20 años de objetivos terapéuticos. Nosotros cuando empezamos un tratamiento tenemos que poner qué pretendemos, qué objetivos vamos a tener con ese tratamiento. Los resultados, bueno, no los vamos a contar todos, pero bueno, por ejemplo, en el tema de hemoglobina, en la anemia, se consiguen hasta en el 95% de los casos. Fijaros, el tamaño del hígado, casi el 97% de los casos. El tamaño del bazo lo conseguimos reducir hasta el casi un 90%. Las plaquetas un 85%, luego hablaremos si queréis un poquito de por qué no se llega más. Y los resultados óseos, hay algunos que las famosas crisis óseas, que son unos dolores óseos muy importantes, prácticamente se eliminan y el dolor óseo es el que puede quedar un poquito residual, como digo. Otra pauta, otro dato importante y que muchas veces se discute es
¿con qué cantidad, qué dosis de enzima tenemos que poner? Lo que está establecido es para los casos más graves, que tienen complicaciones óseas muy severas, con un hígado y un bazo muy grande y con alteraciones hematológicas, con mucha anemia, con mucha trombopenia, lo que se suele recomendar es empezar con 60 unidades kilo día durante 2 semanas y luego, según resultados, ya iríamos ajustando. En los casos intermedios, lo normal es empezar entre 30 y 45 dosis y luego ir ajustando según respondan. Y luego, en los casos más leves, pues normalmente se suelen tratar entre 20 y 25 unidades. Esto va a depender mucho del momento y de la situación clínica del paciente. Eso siempre hay que hacer los continuos ajustes. Porque sí que se ha visto que según la dosis que utilicemos, puedes tener unos resultados más o menos rápidos o más o menos eficientes. Por ejemplo, hay hospitales donde empiezan con dosis altas y luego las ajustan a la baja, y hay otros que empiezan con dosis bajas y si no responde bien las van subiendo. Lo que se ve es que es para el tema de la anemia y de las plaquetas bajas y del bazo y el hígado grande, bueno, aunque tarde un poquito más, no suele haber problema y se alcanzan los objetivos. El problema muchas veces viene que las lesiones óseas, si no las tratamos bien y no las tratamos a tiempo, puedes tener unos daños que pueden llegar a ser irreversibles. Por eso hay que hacer una valoración individualizada de cada paciente, sin perder la referencia, que ya sé que muchas veces bueno, pues lo dicen, pero bueno, está ahí, es que el precio de estos tratamientos es muy caro. O sea, es muy caro hasta el extremo como son en Estados Unidos, por ejemplo, estos son datos de Estados Unidos, dependiendo de la dosis, pues pueden ir desde los 70.000 hasta los $380.000 años, que eso obviamente no es a nosotros nos debe preocupar en parte, porque lo que sí que tenemos que hacer es tratar a los pacientes como hay que tratarlos, porque no hay dinero peor empleado, por poco que sea, si lo estamos haciendo mal y no conseguimos los resultados que queremos. Pero el tratamiento enzimático, con los enormes resultados que os he comentado y que ha sido una auténtica revolución y un éxito, tiene una serie de problemas que todavía no hemos resuelto. Entre ellos está la imposibilidad de traspasar la barrera hematoencefálica, de llegar al cerebro. Por eso la enzima no llega al cerebro y no es eficiente en los pacientes con los Gaucher tipo 3. Luego hay veces que tampoco llega en algunos tejidos que tienen pocos vasos, que tienen pocas arterias, pues porque las enzimas son grandes y no llegan bien a estos tejidos. A veces hay problemas en los óseos, en el tejido óseo, en el hueso, a veces en el pulmón. Entonces, bueno, pues esto también es un problema que tenemos que resolver. No es muy frecuente, pero sí que se han dado casos en los que los pacientes, cuando les pones una enzima, que al fin y al cabo no es la suya, pueden crear unos anticuerpos que neutralizan la enzima y entonces esa enzima no funciona bien. Esto puede ser otro problema. Y luego el impacto que tiene la calidad de vida, porque en principio habría que ir cada 15 días al hospital a ponerse el tratamiento. Sí que es cierto que últimamente, y ahora en el periodo COVID, cada vez se está haciendo más terapia domiciliaria. Eso es un tema muy interesante y que antes teníamos en algunos hospitales algún problema de las farmacias que no te dejaban sacar, pero yo creo que la terapia domiciliaria se va a acabar imponiendo. Y luego tenemos el problema del precio, como ya hemos comentado, que bueno, por lo menos conocerlo. Bueno, como he dicho antes, el problema en la enfermedad de Gaucher es que se acumula esta molécula, que es muy grandota, porque no la podemos degradar, no la podemos eliminar. Pero esta molécula también, que es la que va a acabar dando casi todos los problemas, además de no poder degradarla, también se forma por otras dos sustancias que tenemos, que es la ciramida y la glucosa. Bueno, como veis aquí, cuando se juntan estas dos, también forman esta molécula tan grandota. Entonces, lo que se ha visto desde hace unos años es que si nosotros podemos bloquear la formación de esta molécula, inhibiendo la enzima que hace esto, la proteína, si nosotros pudiéramos parar esto, conseguimos que no se forme tanta molécula grande y el resto de enzima que nos queda, porque siempre tenemos algo, sea lo suficientemente efectiva para eliminar este exceso. Si conseguimos bloquear esto, tenemos una gran ventaja. Es que nosotros esto sí lo podemos dar de forma oral. Esto sería un poquito cómo funciona, que estás inhibiendo esta enzima, que no voy a entrar en ello porque no nos va a dar tiempo, de tal manera
que nosotros tenemos que tener un equilibrio en la glucosilceramida, que es la que va a acabar causando la enfermedad de Gaucher, entre la producción, la síntesis y la degradación. Esto sería lo normal. Si nos falta la enzima, ¿qué ocurre? Que no degradamos lo suficiente y producimos más y se nos acumula todo esto. Lo que nosotros podemos hacer con la enzima es esta parte de enzima que no la podemos degradar porque no la tenemos, se lo ponemos con la terapia enzimática. Con las terapias orales, que es como estaba diciendo, lo que hacemos es que no se produzca tanto y igualamos tanto la producción como la eliminación, que es lo que queremos. Ahora mismo, en primera línea, es decir, que se podría, y de hecho se están utilizando en los pacientes recién diagnosticados o los que están con enzima y quieren pasar, en primera línea tenemos el Eliglustat, que es el Cerdelga. Este ha sido el tratamiento, el ensayo clínico para la enfermedad de Gaucher más importante que se ha hecho en la historia. Prácticamente 400 pacientes han estado en estos estudios, 29 países, durante más de 12 años se han estado estudiando y con los mismos resultados que os he estado comentando con las enzimas. En este momento os diré que hay más de 1.400 pacientes en todo el mundo en tratamiento con el Eliglustat, con el Cerdelga. Los resultados son, no me voy a extender en ellos, pero os diré que son prácticamente tan buenos o mejores en determinados aspectos que el tratamiento con las enzimas. Estos son resultados a 8 años. Esta es la reducción. Fijaros, el bazo se reduce en un 70%, el hígado en un 34%, la hemoglobina sube a 2,2 y las plaquetas se multiplican por 2. Es decir, que incluso esto sería un estudio de cómo mejora el hueso. Esto sería cómo mejora la densidad ósea. Esto sería al principio, cuando los pacientes no están tratados, esto es riesgo de osteoporosis, tienes un hueso muy débil y a medida que van pasando los años con este tratamiento, cómo va mejorando. Esto sería a nivel de la columna vertebral y esto sería a nivel del fémur. Es decir, que los resultados en hueso también son muy espectaculares. No voy a entrar mucho más, esto sería un resumen también a lo largo de 4 o 5 años también, obteniéndose todos los resultados que se esperaban. Aquí tenemos una serie de biomarcadores que también se han podido estudiar. Luego, si queréis, entramos más en ellos. Y estos son ya resultados a 8 años, que también demuestran que se pueden conseguir gran parte de todos estos resultados. Se acaban de publicar ahora mismo ya resultados fuera del ensayo clínico, en tiempo real, con unos resultados espectaculares. Yo lo que sí que he notado, pues alguna serie de dudas respecto a este tratamiento que yo voy a intentar resolver dentro de mis posibilidades. Lo primero sería, ¿ha demostrado que el Eliglustat, que el Cerdelga, tiene eficacia comparado con las enzimas? Sin entrar en detalle, todos estos estudios con las distintas enzimas en pacientes que estaban en tratamiento con enzima y que luego les hemos cambiado al Eliglustat, cómo mantienen los mismos resultados de hemoglobina, es decir, no tienen anemia, cómo las plaquetas que ya se habían normalizado las mantienen estables, están iguales, cómo el bazo igual también se mantiene estable y cómo el hígado también se mantiene estable. Es decir, que mantiene los resultados. Cuando se han hecho estudios comparando el tratamiento oral con el Eliglustat con las distintas enzimas, aunque estos estudios no se hicieron estudiando los pacientes, digamos, mandando unos a un grupo y otros al otro, lo que sí que se vio comparando con la base histórica de pacientes es que los resultados eran superponibles con un tratamiento o con otro. Esto es el tamaño del bazo, fijaros cómo se van sumando. Esto sería el hígado y como tanto con el tratamiento con enzima, con el tratamiento oral, los resultados son los mismos, igual con la hemoglobina, con la anemia, igual con las plaquetas. Es decir, que podríamos concluir que es tan efectivo uno como el otro. A mí me parece que ha habido una cierta confusión en determinados momentos en confundir que hay dos tratamientos orales, como he dicho. Uno es el Eliglustat, que es el Cerdelga, y el otro es el Miglustat, que es el primero que salió en 2004 en segunda línea.
El primero que salió es el miglustat, pero demostró que tenía buenos resultados también con el hígado, con el bazo, con la hemoglobina, con plaquetas, etcétera, pero se recomendaba solo en la segunda línea, es decir, cuando no podías utilizar el tratamiento enzimático, y solo era para pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 leve o moderado, en el que no podías poner la terapia de sustitución enzimática. El problema que tenía miglustat es que tenía muchos efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, temblor, pérdida de peso, y te obligaba a cambiar la dieta, y bueno, era complicado, como ahora lo veremos. El eliglustat, que actúa también de forma oral, no exactamente igual que él, demostró, como ya he dicho, y no voy a volver a repetirlo, unos resultados de mejoría de todos estos parámetros también. Se aprobó en primera línea, es decir, que tú puedes utilizar o bien la enzima o bien el eliglustat. Se pueden utilizar los dos con más o menos los mismos resultados. Sí que es cierto que el eliglustat tiene una serie de limitaciones. No se puede determinar en pacientes que tengan pues, determinadas patologías, como son algunas cardiopatías, algunos problemas del corazón, los que están tomando algunos tratamientos. Luego diré una palabra también, aunque no me va a dar tiempo y me voy a enrollar con él. Pero lo que quiero destacar es que no son exactamente iguales. De hecho, cuando nosotros vemos los estudios y los mecanismos de acción, el eliglustat, el Zerdelga, es 1000 veces más potente que el miglustat, con una serie de condiciones que no vamos a entrar ahí por falta de tiempo. Luego también el tiempo de absorción, toda la serie de estudios que os hemos comentado. Hay un punto muy importante con el eliglustat, es que hay unos citocromos, unas moléculas que se encargan de degradar, de eliminar los fármacos cuando nosotros los tomamos. Para ello, nosotros tenemos que, antes de empezar con estos tratamientos, estudiamos a los pacientes y vemos si esos pacientes van a eliminar el eliglustat de forma muy rápida o de forma normal. Si lo van a eliminar de forma muy rápida, tendríamos que dar 2 pastillas para mantener los niveles. Si lo hacen de forma lenta, sería suficiente con una pastilla. Es decir, que nosotros podemos ajustar la dosis según la velocidad en que eliminemos. Hay un grupo pequeño de pacientes, que es como un 5%, que es lo que llamamos metabolizadores hiperrápidos, en los cuales es tan rápido como eliminan esto que no lo podemos utilizar. Bueno, dicho lo cual, otro de los puntos que es importante con el tema del Zerdelga es que tiene interferencia con determinados tratamientos. Todo eso está bastante bien establecido, pero si nosotros tomamos una serie de medicaciones o vamos a empezar a tomarle, sí que tenemos que decir al médico que nos lleve, decir, voy a tomar esto, y él nos dirá si lo podemos hacer o si no lo podemos hacer o cómo lo ajustamos. Todo eso está muy bien regulado en las guías tanto europeas como americanas. Y luego hay una serie también de condiciones para ver en qué momento podemos empezar a tratar con el eliglustat y en cuál no. Hay una serie de contraindicaciones. Si los pacientes están embarazados o tienen riesgo de embarazo o intención de embarazarse, está contraindicado el eliglustat. Si tienes insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, según cómo esté, también, o insuficiencia hepática, hay que decirlo, porque en determinadas circunstancias tampoco se podría utilizar este tratamiento. Pero, como digo, en este momento sigue siendo un fármaco totalmente seguro, que cada vez por su facilidad se está poniendo más. Casi el otro día tuvimos una reunión al respecto y aproximadamente hasta el 30 o 35% de los nuevos casos de pacientes con enfermedad de Gaucher están empezando ya el tratamiento oral, con todo lo bueno que esto supone. Con respecto al perfil de seguridad, ¿cómo de seguro es este tratamiento? Bueno, sin entrar a mucho detalle, os diré que mientras que el miglustat, que fue la primera terapia oral que se aprobó, y voy a ir acabando porque me estoy enrollando de más, tenía muchos efectos adversos, la verdad que el eliglustat tiene bastante menos. Fijaros aquí, cuando vemos los efectos secundarios, estos son las enzimas, cualquiera de las enzimas, muy frecuentes, produce estos efectos secundarios, y aquí frecuentes estos, que luego es cierto con el tiempo mejoran.
El Iglustad muy frecuentes produce muy pocos, casi ninguno, luego a veces produce dolor de cabeza, náuseas, etcétera, pero como todos, mientras que Miglustat producía muchos más efectos secundarios. Cuando nosotros comparamos los efectos secundarios, por ejemplo, con Miglustat, este es un estudio de la doctora Giraldo, en el cual ella demostró que en 63 pacientes con Miglustat, el 38% tuvieron que abandonar el tratamiento, mientras que los pacientes con el Iglustad, con el Cerdelga, de casi 400, solamente el 2% tuvieron que interrumpir el tratamiento, con lo cual es un tratamiento muy seguro y muy bien establecido en este momento. Voy a contestar, y ya voy acabando, unas preguntas que se nos pueden surgir y que luego, si queréis, las desarrollamos en las preguntas. ¿Estaría indicado el Iglustad en los casos graves de enfermedad de Gaucher? Ya os digo que sí, por supuesto que sí. ¿Es eficaz el Iglustad para tratar el hueso en la enfermedad de Gaucher? También os digo que sí, que por supuesto que sí. No me da tiempo a desarrollarlo. ¿Se puede iniciar directamente el tratamiento con el Iglustad sin haber empezado antes con el tratamiento enzimático? Por supuesto que sí, porque como os estoy diciendo es un tratamiento de primera línea. O sea, podemos empezar con él siempre y cuando el paciente cumpla las condiciones que os he dicho de forma rápida anterior. ¿Se puede utilizar el Iglustad en niños? No, a fecha de hoy no está autorizado para niños. Hay un ensayo clínico abierto para su aprobación, pero a fecha de hoy no se puede utilizar. ¿Se puede utilizar el Iglustad en el embarazo? Tampoco. No se puede utilizar, está contraindicado. Y asumiendo que un paciente no tiene ninguna contraindicación de los que os he dicho para tomar el Iglustad, ¿tiene alguna ventaja el tratamiento enzimático sobre el Iglustad? Pues no aportan nada. Los resultados, tanto de la enzima en general, no vamos a entrar en detalle, tanto del tratamiento enzimático como del Iglustad son prácticamente iguales. Los resultados son iguales. De chaperonas no os voy a contar más, ya os he dicho que tienen un gran futuro por todo lo que os he dicho. Son esas proteínas que hacen que se doble mejor la enzima que tenemos deficitarias. Tienen la ventaja de que son orales, que se pueden utilizar junto con otros tratamientos, como el tratamiento enzimático, etcétera, pero todavía no tenemos ninguna chaperona claramente establecida. Hay algunas, bueno, que se están desarrollando, pero bueno, por ahora no tenemos ninguna. Y la última diapositiva, bueno, la penúltima, con respecto al trasplante de médula ósea, que no voy a contar mucho más de ello, la verdad que no se utiliza de rutina. Uno pensará, si la médula ósea es la que produce las células que van a producir esta enzima, si quito la médula y pongo una médula nueva, pues estaría resuelto. Pero claro, el trasplante de médula ósea tiene bastante riesgo y además los estudios que se han hecho, que son casi siempre los tipo 3, en los Gaucher tipo 3, el problema es que la patología neurológica, la afectación del cerebro, no ha demostrado claramente una mejoría. Con lo cual, el trasplante de médula ósea se utiliza de forma muy poco frecuente y en determinadas circunstancias. Y esta es la última diapositiva para seguir abriendo esperanza. No se puede contar mucho más, pero deciros que hay un nuevo tratamiento que en este momento está en fase experimental, que es el Venglustat. El Venglustat es parecido, como os estaba yo comentando, al Iglustad. El problema que tiene el Iglustad, que aunque la molécula es más pequeñita que la enzima, pero no es lo suficientemente pequeña como para llegar al cerebro. Entonces, lo que han hecho, se está trabajando en el laboratorio, es para este Iglustad modificarle, reducirle y hacer una terapia parecida que sí que pueda llegar al cerebro de los pacientes con Gaucher tipo 3. No hay mucho dato todavía, pero yo creo que esto es una terapia que en un futuro, digamos que mediano plazo, puede ser una esperanza para estos pacientes, los tipo 3, que todavía es una de nuestras asignaturas pendientes. Y yo creo que ya con esta diapositiva ya acabo, incluso he contado más, y yo estoy encantado de cualquier pregunta, cualquier duda que queráis. Empezamos, si queréis, el debate. Pues muchas gracias por su exposición, doctor. Ha sido muy fácil de entender y muy productiva.
Y bueno, ahora voy a dar paso a la ronda de preguntas. Os animo a todos a hacer preguntas y aquí tenemos a disposición al doctor Villarrubia, un experto en la enfermedad de Gaucher, pues habrá que aprovechar de él. Yo voy a empezar a hacer unas preguntas. ¿Qué avances hay actualmente en los tratamientos para la enfermedad de Gaucher tipo 3? A ver, una de las asignaturas pendientes, efectivamente, es el Gaucher tipo 3. Se están haciendo una serie de estudios para intentar interiorizar los distintos tratamientos y que lleguen al cerebro. El problema no solo del tipo 3 de la enfermedad de Gaucher, sino casi todas las enfermedades lisosomales es cómo hacemos llegar en suficiente cantidad el tratamiento adecuado para que funcione a nivel del sistema nervioso central. Yo creo que, siendo realista, y el que más esperanza nos va a abrir en este momento es, como he dicho, el Venglustat. Este Venglustat que todavía está en fases tempranas, pero que los primeros resultados bueno, pues nos invitan al optimismo. Hay otra serie de trabajos que se han hecho con algunas chaperonas, habréis leído el tema del Ambroxol y todo esto, pero eso puede estar un poquito más lejano. Yo creo que lo más cercano serían pues estas terapias orales con Venglustat, que esta molécula sí que podría llegar al sistema nervioso central, y luego yo creo que un poquito más tarde, y cuando coges esto a tiempo, desde luego el futuro sería la terapia génica. Si nosotros consiguiéramos ese gen defectuoso, esa receta que tenemos equivocada, si pudiéramos cambiar esa receta y poner una que funcione, eso sería el ideal. Pero yo, siendo realista, yo creo que le queda un poquito. Pero yo, vamos, puedo asegurar, y yo estoy en algún proyecto intentando ver cómo atravesamos esa barrera hematoencefálica. Hay una barrera que, para protegernos el cerebro de cualquier agresión, no nos deja que lleguen bien los nuevos tratamientos, y se está trabajando muchísimo. Yo, por el orden, sería Venglustat, y la terapia génica lo que yo creo que va a revolucionar el tema, y que esperemos que en un tiempo pues podemos estar hablando de buenos resultados. Más preguntas, doctor. ¿Cuáles son las expectativas para los tratamientos que tienen intención de pasar la barrera hematoencefálica? Sí, es un poquito lo que os he adelantado. Hay diversos mecanismos en los que se están estudiando de cómo conseguimos pasar esta barrera hematoencefálica. Hay mecanismos que son muy, muy interesantes, que se están utilizando pues en distintas enfermedades lisosomales ya. Algunos, por ejemplo, los que llaman tipo caballo de Troya, en el cual nosotros mandamos la enzima que queremos mandar al cerebro, la metemos dentro de una sustancia, digamos, una molécula que sí que atraviesa el cerebro, y entonces la idea es engañar a esa barrera, que es la que no nos deja pasarlo, y una vez que está dentro y que la engañamos con ese caballo de Troya y llega dentro, entonces se libera y pudiera actuar. Hay otros mecanismos en los cuales, bueno, nosotros estamos trabajando, yo como asesor, obviamente, no porque son trabajos muy, muy experimentales, a base de otras moléculas, de conseguir meter todos estos nuevos tratamientos en algunas micropartículas que consiguiéramos atravesar la barrera hematoencefálica. Pero bueno, como digo, luego hay moléculas nuevas como el Venglustat que se les está haciendo, porque yo estoy hablando siempre del tamaño, es más complicado que el tamaño. Intentar hacerlo llegar. Yo creo que el gran reto que tienen las enfermedades lisosomales ahora mismo, que es la asignatura pendiente, es el conseguir llegar al cerebro en la dosis suficiente y lo suficientemente temprano para que eso pudiera funcionar. Pero yo sé que se está trabajando mucho. Yo sé que para la gente que en este momento, bueno, pues, convive con un Gaucher tipo 3, todo va muy lento, pero bueno, yo creo que en un tiempo, pues todo esto se podrá conseguir. Pero ya digo que el tema de la barrera hematoencefálica
es muy complicado. Es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Más preguntas. Hemos hablado de las terapias, del trasplante de médula como terapia. ¿Valdría el autotrasplante como terapia? No valdría porque, claro, el problema que el autotrasplante solamente nosotros lo utilizamos los hematólogos cuando reservamos la médula del paciente porque tenga pues alguna enfermedad, algún tipo de cáncer, alguna leucemia, alguna cosa, le ponemos mucha quimioterapia, acabamos con ese cáncer, con esa leucemia o con lo que sea, y luego le ponemos su médula. El problema que tienen los pacientes con enfermedad de Gaucher es que su médula es la que tiene el problema. El problema es que la enzima esta defectuosa, que es la que causa la enfermedad de Gaucher, donde tiene que actuar es en los macrófagos. El problema es que los macrófagos, que en general podríamos decir que están en la médula ósea, aunque están en todo el organismo, si nosotros quitamos la médula, que es lo que hacemos en el autotrasplante, y luego la vamos a poner, le vamos a volver a poner los mismos macrófagos defectuosos. Luego ahí no valdría. Y cuando hacemos lo que llamamos un alotrasplante, que es un trasplante pues, de algún familiar o de alguna persona, el tema es bastante delicado porque, claro, cambiar la médula ósea a una persona tiene mucho riesgo. Y aunque eso se intentó en los años 80 o 90, sobre todo para los tipo 3, la verdad que los resultados nunca fueron buenos. Se consiguió en determinados casos mejorar toda la parte de anemia, de plaquetas, de bazo, de hígado, pero el sistema nervioso central, el cerebro, que es lo que de verdad nos da más complicado, se vio que no habíamos conseguido grandes avances. En el mejor de los casos se había estabilizado y se había quedado tal. Eso se utilizó cuando se había visto que un paciente tenía un tipo 3 bastante agresivo, bastante malo, y tenías un hermano que tenía los mismos cambios, las mismas mutaciones. Se dijo, bueno, pues vamos a hacer el trasplante antes de que el paciente, de que este hermano llegue a la situación tan mala que tenía el otro. Eso se estuvo haciendo durante un tiempo, pero la verdad que los resultados no fueron buenos. Ahora se utiliza solo en circunstancias individualizadas. No se puede hacer en casos muy concretos, estudiando muy bien el caso, pero no se puede poner de forma general. Como he dicho, nunca se podría poner un autotrasplante porque sería volver a ponerte tus mismas células que ya no funcionaban bien. Muy bien. Más preguntitas. Si una paciente se quiere quedar embarazada, ¿qué tratamiento le recomendaría? ¿Y cómo se afectaría el tratamiento al feto y en la lactancia? A ver, si una paciente se quiere quedar embarazada, está claro que no puede tomar cerdelga. No puede tomar porque, aunque ha habido algún caso que se ha olvidado y tal, pero por ficha técnica está contraindicado. Si tú tienes intención de quedarte embarazada o incluso en la lactancia, no puedes tomar el cerdelga, el eliglustat. Eso es una cosa que está muy clara. Con respecto al tratamiento enzimático, por supuesto que se lo tiene que seguir poniendo en el embarazo, incluso ajustándole a la dosis suficiente. Si engorda, si se coge peso, pues habrá que ajustar y poner las mismas dosis. Se ha visto que un porcentaje muy, muy importante de pacientes con enfermedad de Gaucher, bien tratadas, bien controladas, si no tienen problemas óseos porque tenga una patología muy avanzada, con un tratamiento bien regulado, por supuesto sin suspenderlo, ni durante el embarazo ni durante la lactancia, puede tener unos resultados prácticamente casi de resultados de embarazo, casi como una persona normal. Con lo cual, en resumen, no se puede poner cerdelga, sí se tiene que poner tratamiento enzimático y, por supuesto, no suspenderlo, mantenerlo durante todo el tiempo. Y si alguien quiere, ningún problema. Vamos, yo creo que todos conocemos casos de pacientes con la enfermedad de Gaucher con niños. Sí es importante que si algún paciente con enfermedad de Gaucher tiene intención de quedarse embarazado, sí que hacer el estudio genético a la familia, a la pareja. Es importante, porque aunque
es poco probable, pero sí que nos tenemos que asegurar de que de que el padre en este caso, no es portador de alguna de estas mutaciones. Eso es fundamental hacerlo. Aquí en España no hay muchos casos, pero hay, como sabéis, distintas poblaciones, como puede ser en Israel, donde el porcentaje es muy, muy alto. Pero yo, desde luego, en los casos que he tenido, siempre se ha recomendado el hacer el estudio genético. Pero vamos, no hay ningún inconveniente en embarazarse, en la lactancia y en el paciente con enfermedad de Gaucher. Ningún problema. De hecho, creo que una de las charlas que se va a hacer en un poco de tiempo va a ser específico de enfermedad de Gaucher y embarazo. También me preguntan, ¿sabe usted si hay mucha diferencia de precio entre la oral y el tratamiento oral y el tratamiento enzimático por los problemas que ponen los médicos al pasar de un tratamiento enzimático al oral? Si ese puede ser uno de los problemas negativos a la hora de darte el tratamiento. No, bueno, depende. O sea, quiero decir, el problema cuando nosotros ponemos la enzima la ajustamos al peso del paciente y lo ajustamos al grado de gravedad del Gaucher. Es decir, como he intentado decir de forma muy rápida, tú puedes tratar pacientes con 60 unidades o lo puedes tratar con 30, con lo cual nos va a costar la mitad. El paciente puede pesar 50 kilos o puede pesar 100 kilos. Entonces, para un término medio, para un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, que esté a 45 unidades, si está bien tratado, en dosis y en cantidad, es más o menos el precio estándar y daría igual uno que el otro. No tiene por qué ser más caro. Yo lo entiendo perfectamente la pregunta, porque a mí me ha pasado. Yo ahora tengo 5 pacientes, 6 pacientes ahora ya con tratamiento oral, y farmacia también al principio me ponía no algún problema. Lo que pasa es que sí que me pedía que justificase el tratamiento. Hay que tener en cuenta que estos son lo que se llaman tratamientos de alto impacto económico. Pero, en cambio, cambié a un paciente de casi 120 kilos y le pasé al oral, con lo cual el hospital se ahorró dinero, no tuvieron ningún problema. Yo creo que el precio depende mucho del peso del paciente, de la cantidad de enzima con la que esté y luego si es metabolizador rápido o no para ponerlo otro. Pero yo creo que lo que sí que es realmente caro, eso sí que me gustaría que quedara, es cuando estamos tratando a un paciente con una dosis inadecuada y no estamos consiguiendo los objetivos que nosotros tendríamos que tener a largo plazo. Ese sí que es un dinero mal empleado. Aunque en teoría estemos pensando que estamos ahorrando dinero, eso sí que es un problema. Pero ya digo, por término medio podríamos decir que el precio es parecido. Eso sin tener en cuenta la cantidad de medios que no utilizamos y que podríamos ahorrar de los hospitales, como son enfermeras, horas en hospital de día, tiempo, salvo que hagas terapia domiciliaria, que a lo mejor la gente tiene que perder para ponerse la infusión. O sea que yo creo que desde el punto de vista económico no tiene por qué ser un hándicap. A mí me extrañaría que alguien te diga que por cuestión económica no te vayan a dar el tratamiento. Como digo, diferenciando lo que es Terdelga, el Igrustat, de lo de que es Miglustat. Eso sí que son distintos. Pero el precio, ya digo, que en condiciones normales y por término medio podría ser parecido. Muchas gracias. Mira, ahora tenemos que dar la bienvenida a Alejandra, que nos está viendo desde Argentina y nos manda una preguntita para el doctor. Me dice que quiere preguntarle que una mujer, si está con la menopausia, ¿debería tener un tratamiento extra para proteger su sistema óseo? Por supuesto. O sea, lo que nosotros aquí, además, si hay alguien que sabe de hueso, son los argentinos. Yo creo que los trabajos más interesantes que se han hecho en hueso vienen de Argentina. No hay que olvidar que los pacientes, aunque tengan una enfermedad de Gaucher, pueden tener todos los demás problemas que tiene el resto de la población igual. Y, por supuesto, la menopausia, que implica un riesgo mayor
de osteopenia y osteoporosis, tendremos que poner las medidas adecuadas correspondientes, porque el hecho de que tengas una enfermedad de Gaucher no quiere decir que no puedas tener más cosas. Nosotros tratamos la enfermedad de Gaucher, tratamos el riesgo óseo que tiene la enfermedad de Gaucher, pero el resto de problemas que tiene el resto de la población los tenemos que seguir tratando igual. Hay una cosa que yo sí que veo frecuentemente en los pacientes con Gaucher, es que le echan la culpa al Gaucher absolutamente de todo. Y eso no es verdad. O sea, eso hay que conocer bien la enfermedad, tienes que saber cuándo el problema es el Gaucher y cuándo puedes tener otra cosa. Entonces, en ese caso, nosotros tratamos el Gaucher y cuando llegamos a la menopausia, obviamente, tenemos que tomar las medidas que nos digan, de calcio, de enzima, todo eso, perdón, del resto de tratamientos. Por supuesto, lo tenemos que seguir haciendo. No hay ninguna contraindicación. Pregunta, doctor. Me dicen, ¿se puede experimentar combinando miglustat a niños con tipo 3 que hacen la sustitución enzimática? Sí. A ver, eso no es experimentar, eso es el tratamiento, eso está bien hecho. A ver, nosotros en los tipo 3, cuando ponemos el tratamiento enzimático, cuando ponemos la enzima, estamos mejorando todo el problema de la enfermedad de Gaucher, excepto el del sistema nervioso central. Estamos mejorando los problemas de hígado, de bazo, de plaquetas, de hemoglobina, de hueso, todo eso, por supuesto que lo estamos mejorando. El problema es que la enzima, por más que se utilice, por más dosis que se ha dado, que se ha subido, al no atravesar la barrera y al no ser efectiva para el sistema nervioso central, hay que hacer alguna cosa distinta. El miglustat, en este caso, sí que ha demostrado que es eficiente, que digamos que por lo menos atraviesa la barrera hematoencefálica y hay determinados estudios que dicen que por lo menos puede estabilizar el cuadro. Entonces, en los tipo 3 está perfectamente indicado, no es ningún experimento, el poner el tratamiento enzimático y al mismo tiempo poner miglustat, por supuesto. Eso es lo que se hace, eso está perfectamente hecho. Pues aquí escribes tu respuesta. Otra pregunta me dicen. ¿Qué piensa usted en cuanto al cumplimiento terapéutico? Bueno, yo creo que uno de los problemas o una de las cosas que la gente ponía en duda, a lo mejor con los tratamientos orales, comparándolo con otra serie de estudios, era si a lo mejor la gente que le pones un tratamiento oral se empieza a relajar y deja de tomarlo y deja de ponerlo. Ese riesgo en cualquier tratamiento oral existe, eso no lo podemos evitar. Pero claro, eso va a depender del paciente. Nosotros podemos controlarlo. Nosotros tenemos una serie de marcadores, de biomarcadores, en el cual podemos ver si la enfermedad va bien, si está controlada, si sube, si baja, y podemos saber si se está cumpliendo o no. Pero yo me fío de todos mis pacientes. O sea, si a mí yo pongo un tratamiento, les explico lo que hay, yo me tengo que fiar que lo hace. Que luego es cierto que obviamente si vienes cada 15 días al hospital o van a tu casa a ponértela encima, se lo va a poner seguro. Pero claro, por el riesgo, es como si nosotros por esa regla de 3, el paciente que tenga una diabetes de tipo 2, como está el riesgo de que no se tome la pastilla, le hacemos venir todos los días al hospital a que se ponga la insulina. Eso no tiene sentido. Pero sí que es cierto que uno de los peligros que tiene no Cerdelga, cualquier medicación oral, es que los pacientes puedan relajarse y puedan no tener un seguimiento. Ese es un riesgo, pero ya digo que bueno, eso va a depender de cada persona. Yo me fío 100% de mis pacientes. Obviamente, cuando uno ve las estadísticas, pues hay un porcentaje de gente pues, que no se lo toma, que se le olvida alguna dosis, pero bueno, eso nos pasa con cualquier medicación oral. Le voy a hacer otra pregunta. Si descubre un paciente nuevo con enfermedad de Gaucher, ¿usted directamente le empezaría el tratamiento con Cerdelga o cuándo no empezaría con el Cerdelga? Hombre, yo por supuesto primero vería si tiene posibilidad de tomar Cerdelga.
Si el paciente no tiene una insuficiencia renal, si el paciente no tiene una insuficiencia hepática, si no tiene alguna enfermedad del corazón importante, si no está tomando alguna medicación, si cumple con el citocromo, si puede y no tiene nada que lo contraindique, yo le explicaría las dos opciones, pero si yo me veo como paciente, yo por supuesto que empezaría con un tratamiento oral, antes que ponerme a pincharme. Y después ya digo de toda la experiencia que hay. O sea, yo explicaría al paciente, le explicaría los resultados, le explicaría todo, pero si yo fuera paciente, yo desde luego prefiero un tratamiento oral siempre que un tratamiento intravenoso. De hecho, nosotros ahora, con la pandemia, ahora con el famoso COVID, los pacientes que estaban con tratamiento oral, los pacientes que estaban con Cerdelga, no han tenido ni que ir al hospital, porque la misma farmacia les llevaba a domicilio los tratamientos, con lo cual, digamos que eso tiene grandes ventajas. O sea, yo ya digo que si puedes tomarlo, entre las dos opciones, hay más cosas que no vamos a entrar, pero incluso mejores resultados antiinflamatorios, etcétera. Pero si yo tuviera que elegir como paciente, yo empezaba, por supuesto, con Cerdelga, con tratamiento oral, sin ninguna duda. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué habría que hacer cuando se crean anticuerpos que neutralizan la enzima del tipo 1? Pues cuando uno tiene anticuerpos, porque anticuerpos hay que distinguir dos tipos. Hay uno cuando ve anticuerpos, muchas veces son anticuerpos que aparecen en ensayos clínicos, aparecen en tubos de ensayos, etcétera, pero que a la hora de la verdad esos anticuerpos, esa inmunidad, digamos, en estos anticuerpos no afectan a la enzima lo suficiente. Si en algún momento aparecen anticuerpos, lo que llamamos neutralizantes, que neutralizan la enzima y que la enzima deja de funcionar, pues hay distintas opciones. Primero, se puede intentar, si estás tomando una de las dos enzimas, si estás tomando imiglucerasa o si estás tomando beta-glucerasa, pues cambiar una por la otra, a ver si esos anticuerpos van dirigidos solo con una o con la otra. Esa sería una opción. Luego hay otras medidas, otros tratamientos para intentar de suprimir, por lo menos en parte, estos anticuerpos neutralizantes. O sea, habría una serie de medicaciones para intentar controlar esto. Y si el paciente puede, desde luego, tomar un tratamiento oral con el Igrustat, yo desde luego si creas anticuerpos neutralizantes, pues probaría si puedes con el tratamiento oral. No es muy frecuente, la verdad, ver pacientes con anticuerpos neutralizantes contra la enzima, pero sí que es cierto que están referidos y se puede hacer, pero tenemos herramientas para poder, digamos, superar este problema. Ya creo que con esta va a ser la última para no cansarle más. Le voy a preguntar. Ningún problema. ¿Es recomendable seguir con el tratamiento enzimático mensual en vez de quincenal a causa del COVID-19? Bueno, a ver, de entrada, el tratamiento enzimático y todos los estudios han demostrado muy buenos resultados, estudios cada 15 días. O sea, en principio, ese es el tratamiento habitual. En determinadas circunstancias especiales, y entre ellas está ahora mismo la pandemia de COVID, que cuanto menos se vaya al hospital, mejor, estaría justificado, y de hecho hay trabajos que están publicados, en los que nosotros podríamos poner el doble de dosis, pero en vez de cada 15, cada 30 días. Los resultados en general en pacientes estables, digamos que nos valdrían, podrían ser igual, se podrían poner cada 3 o 4 semanas. Entonces, en estas circunstancias, nosotros lo que sí se ha recomendado, pacientes que estaban con tratamiento enzimático, si no quería ir al hospital y el hospital en este momento no tenía establecido la terapia domiciliaria, que eso sería lo ideal, poder ir al paciente a ponerle la enzima en su casa, estaría justificado en este caso ponerle la enzima cada mes. Los resultados, ya digo, en pacientes estables más o menos son iguales. Sí se ha visto que al principio, cuando son pacientes de recién diagnosticados y que se lo estás poniendo,
el resultado, cuando lo pones cada mes, a lo mejor, sobre todo a nivel óseo, no es exactamente tan bueno. Pero vamos, es preferible ponerlo cada mes en situaciones tan especiales como son las de ahora. Sería una opción, por supuesto que sí. Bueno, y como le veo muy animado, ya le hago la última. No, yo no tengo prisa, podéis hacer las que queráis. Me preguntan, con el tema del COVID, ¿se ha visto que hay interacciones con los antirretrovirales y el Irlustat? Sí, a ver, sí que se ha visto, por ejemplo, con la con la cloroquina sí que hay interferencias, con la azathioprina también, bueno, con una serie de medicamentos que sí que con la citromicina, perdón, sí que lo puede haber. Pero, por ejemplo, con Remdesivir, que a fecha de hoy es el único tratamiento que está aprobado específicamente para el COP2, no tiene ningún efecto cruzado. O sea que Remdesivir, por ejemplo, se puede poner sin ningún problema. Así que quiero aprovechar para decir, después de lo que hemos pasado todos con el tema del COVID, es que si un paciente se coge un COVID de verdad, priorizas el COVID sobre todo. O sea, daría absolutamente igual ponerle cerdelga, poner encima o poner tal. Hay que tener en cuenta que el COVID, los problemas médicos son limitados en el tiempo, para bien o para mal, que la mayoría de las veces para bien, pero no se van más allá de un mes. Y los tratamientos que se dan al COVID, en muy poquitas circunstancias vas a poner más allá de 1 o 2 semanas. Si tú un paciente con una enfermedad de Gaucher estable y con un COVID le tienes que tener sin tratamiento durante 1 mes o 2, no hay ningún problema. Ya digo que en ese caso sí que predomina. Pero en concreto, en el tema de Remdesivir, que es el único tratamiento antiviral ahora específico bueno, no es específico, pero que está aprobado para COVID, no hay ningún problema y se ha demostrado porque la eliminación es renal que se podría dar con cerdelga. Bueno, pues me dicen que desde Argentina allí se dan los tratamientos y que se los ponen en el tratamiento domiciliario y que sí que es verdad que es una lástima que aquí en España no haya tanta difusión de tratamientos domiciliarios y a veces estemos encontrando tantas dificultades para que nos lo den. Eso es verdad, pero yo creo que cada vez se están poniendo más. Hay un problema que es lo que la gente achaca, pero que yo creo que esto va a cambiar, la gente sobre todo en las farmacias, es que se está hablando de un fármaco que por fichas pone de dispensación hospitalaria. En algunas farmacias ponen más problemas para sacarlo, pero a mí me consta que haya muchos pacientes que sí que tienen la infusión domiciliaria. Y además tú eliges la hora, bueno, lo más claro es Holanda, que bueno, lo puedes hacer así. Yo creo sinceramente, y desde la asociación se puede hacer, que con el cambio tan brusco, igual que nosotros estamos haciendo ahora una conferencia online, que esto pues hubiera sido impensable hace unos poquitos meses, yo creo que nos va a cambiar toda la sistemática de trabajo. Yo creo que ahora mismo me costaría pensar que si algún paciente quiere ponerse la infusión de la enzima en su domicilio, que le vayan a decir que no. Me costaría mucho pensarlo. Eso sí, no va a ser de un día para otro, porque llevo la infraestructura, hay que preparar a la enfermería, hay que firmar un montón de papeles, hay que hacer un montón de cosas, pero yo creo que esto va a cambiar, seguro. Entonces yo aprovecho a la gente que esté interesada para hacerlo. O sea, que yo creo a nadie se lo van a poder negar. Yo creo que estoy convencido, vamos. Bueno, yo ahí tenemos unas pequeñas dudas en ese sentido, pero bueno, yo respecto a la pregunta que ha hecho anterior, de si cogemos el COVID, ¿usted cree que deberíamos de suspender el tratamiento del Cerecime, del Cerdelga, el tratamiento que tengamos y durante ese mes que estemos tratándonos el COVID? No, yo creo que el 80 o 90 o 95% del COVID, cuando uno se coge el COVID es un catarro, ahí no te vas a enterar o te vas a enterar muy poquito. Si tú tienes un COVID lo suficientemente serio como para que te pongan un tratamiento específico contra el COVID, en ese momento todo lo demás pasa a segundo plano.
Vamos, nosotros que hemos tenido en el hospital más de 1000 pacientes con COVID y hemos visto lo que es eso, en ese momento todo lo demás, pero no el Gaucher, o sea, todo lo demás pasa a segundo plano o a tercer plano. Entonces nosotros nos centramos en lo que de verdad pone en riesgo al paciente, que es el COVID. Pero eso es limitado en el tiempo, va a tardar una semana, 2 semanas, 3 semanas. En ese tiempo, si tienes un COVID lo suficientemente serio e importante, si no le pones el tratamiento, no va a pasar nada. Pero yo digo que la gran mayoría del COVID no va a tener ningún problema. Y porque no pongas una dosis de enzima o 2 dosis, o porque lo pongas cada mes o lo pongas cada 3 semanas, no va a haber ningún problema. O sea que yo creo que en ese caso, si de verdad tienes un COVID, Dios no lo quiera de los de verdad, lo demás te va a dar igual. Otra pregunta. Me dicen que si una persona, un paciente tipo 1 con el bazo y con bastante afectación ósea, está indicado el Cerdelga y si se podría combinar con el test. ¿Con él? Con el tratamiento enzimático. Sí. A ver, indicado sí que está. O sea, los estudios además han demostrado de que Cerdelga, el eliglustat, al ser una molécula mucho más pequeño que la enzima, sí que se ha demostrado que llega mucho mejor a algunos órganos que no llega tan fácilmente, como es el hueso, como es el pulmón. O sea, eso sí que está claramente demostrado. Y además los mejores resultados todos los estudios que he adelantado un poquito en Cerdelga es en los casos más graves, obviamente. O sea que en ese sentido, lo que habría que ver, que ese es el gran problema, que yo lo tengo también con algunos de mis pacientes, es cuando los bazos son muy, muy grandes, es muy difícil tú reducir ese bazo hasta límites normales, porque gran parte, a lo mejor, de ese bazo ya está fibrosado, está afectado con alguna serie de cambios que ya pueden ser irreversibles. Entonces, el objetivo ahí es reducirlo dentro de tus posibilidades. Y lo mismo le puede pasar al hueso. O sea, cuando nosotros hablamos de afectación ósea, hay una serie de problemas óseos que son irreversibles. Es decir, si nosotros hemos llegado tarde o se ha complicado y tenemos pues necrosis avasculares que estamos hablando, bueno, pues una serie de alteraciones, ahí ya hagamos lo que hagamos, no lo podemos revertir. Ya tendría que intervenir la cirugía, poner una prótesis, etc. Pero si estamos en una fase anterior en la cual no estamos en la fase, digamos, de necrosis, de fibrosis, y estamos en la fase que llamamos inflamatoria, que es el paso previo, digamos, a estos problemas irreversibles, Cerdelga ha demostrado perfectamente unos resultados tan buenos, yo me atrevería a decir casi que mejores, pero ya eso habría que analizarlo, pero por supuesto esos casos están perfectamente analizados. Hay varios casos descritos de una mejoría importante con Cerdelga en paciente que antes estaba con enzima. Hay que ver con qué cantidad de enzima estaba, etc. Lo de hacer las 2 terapias, eso no está aprobado. O sea, eso no está aprobado y me consta, porque conozco algún caso, no en España, en el extranjero, que en algunos casos desesperados se ha aprobado. El resultado no está claro, no está muy claro. O sea, no podemos decir que si nosotros tenemos un paciente con una afectación ósea muy importante y le ponemos todo lo que tenemos, todo el arsenal va a ir mucho mejor, porque si no lo haríamos. Entonces, yo sé que se ha hecho alguna vez, conozco un caso, 2 en Estados Unidos, terapia desesperada porque no se ha podido hacer. Entonces, bueno, desde luego no está recomendado ni sería el tratamiento de elección. Lo que sí que habría que ver, que es lo que estoy comentando, es qué bazo tiene y si ese bazo es reversible, que lo podemos ver con determinadas pruebas, y luego las lesiones óseas, si son lesiones óseas reversibles o irreversibles. Pero desde luego en esos casos Cerdelga está perfectamente indicado. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Creo que con esto ya voy a dar por terminada esta sesión, que ha sido fantástica. Agradecerle una vez más su colaboración con la asociación, su disponibilidad, la manera de explicar lo que yo creo que, a mi entender, lo hemos entendido todos, lo ha explicado todo fenomenal. Y muchas gracias también al laboratorio, a Sanofi Genzyme, por ofrecernos estas sesiones.
y sobre todo a los participantes también, porque sin vosotros tampoco podríamos hacer estas sesiones, estas jornadas. Y muchas gracias a todos y nos veremos en la siguiente. Cuidaros mucho y un saludo para todos. Pues nada, agradeceros a vosotros la paciencia y por supuesto saber que me tenéis a vuestra toda disposición, que para mí es un honor, desde luego, ayudar y contactar con la sociedad, que yo creo que está haciendo con la Fundación una labor maravillosa. O sea, que lo que queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor. Y hasta la próxima. Vale. Adiós. Adiós.